En este vídeo me gustaría hablar de superhéroes, de cómo sustituyen a los mitos clásicos como referente y elemento cultural parte de la cultura pop y en contrapunto de la cultura clásica, de la complejidad que albergan bajo una capa de sencillez y de ciertas inspiraciones y ciertos tintes filosóficos que persiguen y cuestionan. No quiero hablar en este vídeo de si han sido llevados al cine con mayor o menor acierto, sino de su fondo e intenciones, a veces bien plasmadas y trabajadas y otras no tanto, quedándose en la superficie de algo que va mucho más allá de lo que a veces nos cuentan. Los superhéroes funcionan como sustituto narrativo de los dioses y los semidioses de la antigua Grecia, entidades con un poder que va más allá de lo humano, bien sea dado por una mutación, por pertenecer a mundos de otras características, o por refuerzos externos que traspasan los límites del cuerpo humano, por medio de entrenamiento y tecnología que les otorgan dones especiales de forma natural o artificial. Desde personajes puros con intenciones directas a personajes sucios, en cierto modo ambiguos y corrompidos por un mundo oscuro y lleno de injusticia, contra la que es complejo luchar sin que entren de lleno los traumas personales. Pese a su condición digamos divina o al menos de poder superior, los superhéroes suelen tener problemas muy humanos que van desde tener el peso de la seguridad del mundo sobre sus hombros a no poder compaginar su actividad justiciera con una vida normal, dando paso a una dicotomía entre responsabilidad adquirida y vida normal. Este es un aspecto recurrente que se explora a menudo, a veces añadiendo tintes más complejos como gente a favor y gente en contra, que se cuestiona quién pararía a esos héroes si deciden hacer justo lo contrario a lo que hacen en un momento dado. Al estar un escalón por encima de la humanidad, generan miedos ante una posible rebelión de los mismos, aunque en eso profundizaremos más tarde. También se recurre a los pasados complejos y tormentosos para dar trasfondo a los personajes, convirtiéndolos en mártires que luchan por defender sus ideales, o por devolver la normalidad a sus vidas, o simplemente traer al mundo lo que ellos nunca conocieron. No podemos negar que existen ciertas similitudes en la actitud de algunos de estos superhéroes con el fascismo, que hacen gala de un do-it-yourself porque nadie más puede hacerlo y yo tengo la mejor idea para llevarlo a cabo. Aunque claro, siempre hay personajes que actúan de brújulas morales para estos, ayudándoles a ir por el camino más correcto, o quizá confundiéndolos en el desarrollo de sus objetivos, pero sin dejar de cuestionar ciertas actitudes y acciones. También hay que tener en cuenta que sin esas premisas hay historias que no llegarían a desarrollarse, y que dan un punto de vista interesante a eso de que tomarse la justicia por su mano trae consecuencias a tu vida personal, poniendo en peligro a todo tu entorno cercano. Si hablamos de inspiraciones a la hora de crear estos héroes podríamos tener para horas, así que voy a centrarme en elementos generales y a poner algunos ejemplos concretos para plasmar las influencias que recogen, mezclando historia contemporánea con mitología clásica. Uno de los principales aspectos en cuanto a elementos comunes se refiere es el sacrificio. La gran mayoría de los superhéroes tienen que realizar en algún momento un sacrificio en mayor o menor medida, generalmente para salvar a la humanidad o a un reducto de ella. La forma de este sacrificio suele tener un símil bíblico muy claro, y ese sería Jesucristo. Quizá el elemento del Salvador es uno de los que más se abusa en las películas, que no siempre se llevan todo lo bien que se podría, haciendo demasiado obvia esa comparación y restándole algo de encanto a la modernización del mito general. Por encima de todo esto, por supuesto, se encuentra la lucha entre el bien y el mal, la mayoría de veces claramente representada en dos bandos con intenciones claras y precisas. En el caso del bien tenemos a héroes desinteresados que quieren salvar el mundo de la amenaza que se cierne sobre él. En el caso del mal tenemos a villanos que pretenden traer el caos, destruir a la humanidad o gobernarla. Esto cada vez está cambiando más, creando ambigüedades morales que cuestionan tanto la intención de los héroes y ese supuesto desinterés, como el trasfondo del porqué esas intenciones del villano. Básicamente, ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos. Aunque la estructura tradicional de las historias de superhéroes siguen en sus aventuras individuales el camino del héroe de Campbell, la totalidad de sus historias se ven narradas como una tragedia clásica y un drama muy humano, que otorga profundidad a estos personajes que no solo son una personificación del bien, también esconden traumas y tienen problemas que sus poderes no pueden solucionar, empapando sus historias de un realismo sucio en el que hay una lucha personal por sobreponerse a ciertas cuestiones que les abruman y persiguen de una forma constante a las que terminan enfrentándose en su particular odisea, descenso a los infiernos o travesía por el desierto, a ellos mismos y a sus conflictos internos, porque a veces la batalla más compleja se produce contra nuestros propios demonios. Como he comentado antes, muchos de estos elementos son recogidos de la mitología clásica o de obras de la literatura clásica como Hamlet, donde una tragedia personal desencadena una venganza movida por esa sensación personal de justicia del protagonista, que se sobrepone a la filosofía utilitarista para llegar a un objetivo personal, en el que se diluye ese desinterés con el que creíamos que se actuaba en un primer momento. El desarrollo de los personajes cobra un papel muy importante en estas historias, porque teniendo en cuenta el trasfondo del héroe y conociendo sus problemas personales, traumas y acciones, es como construimos en nuestra cabeza su forma de actuar y sus motivaciones y reacciones ante ciertos actos que claramente afectan a sus mentes de forma diferente.
Para estos contextos se suele utilizar la influencia de figuras históricas en su periplo personal, para que sea más sencillo reconocer sus símiles. En estos casos podemos encontrar la lucha contra el racismo y dos formas de afrontarlo en los X-Men, donde Charles Xavier seguiría una filosofía similar a la de Martin Luther King, defendiendo y persiguiendo la integración de los mutantes, mientras que en contrapunto nos encontramos la figura de Eric Lenser, que sería el equivalente de Malcolm X, persiguiendo la segregación para terminar con el problema. Así, además de tener una lucha contra problemas mayores que los que tienen ambos bandos, tenemos también a dos amigos enfrentados por una forma de pensar diferente, cada uno con un trasfondo que le ha llevado a decantarse por buscar la solución a un problema a su manera, y con defensores y detractores en ambas ideologías, lo que añade un trasfondo social y cultural que se escapa de la simpleza del bien y el mal, y que plantea situaciones en las que la razón se diluye con situaciones favorables a ambas ideologías, que hacen que otras entidades cambien de bando a la hora de enfrentar el problema y sufran episodios de redención ante los mismos. Esta misma idea de dos bandos defendiendo ideologías diferentes podemos encontrarla en Civil War, el pensamiento del Capitán América y el de Tony Stark, Iron Man. Mientras que este último sigue una idea dictatorial y fascista, Capitán América defiende una idea más demócrata, todo llevado a su propio terreno, el poder de los superhéroes, su identificación y los daños colaterales que causan en cada una de sus actuaciones, pese a que el objetivo sea evitar un mal mayor. En esta historia encontramos desde presión política a luchas de ego que enturbian el dilema principal. Ambos persiguen un objetivo común, que es proteger a la humanidad, pero el dilema se encuentra en bajo qué condiciones. Mientras Iron Man está de acuerdo con el plan estructural del gobierno para así dejar de sentirse culpable por daños colaterales causados en sus actuaciones y redimir en cierta forma su pasado armamentístico, Capitán América persigue la libertad de actuación en pos del bien común y beneficio de la humanidad. Un tema complejo, planteado inteligentemente, en el que se nos plantea un dilema entre seguridad y libertad, perfectamente extrapolable a otras situaciones sociales, como la defensa contra el terrorismo y un control de dudosa aplicación y tergiversación de las leyes y la pérdida de libertades individuales. Tenemos también a Superman, el Salvador enviado a la Tierra por su padre, formando una equivalencia con Jesucristo y que se sacrificará para salvar a la humanidad. Se presentan dudas ante sus intenciones y su poder incontrolable por el resto de la humanidad, ya que es superior a cualquier forma de vida terráquea, lo que escama a Lex Luthor, que quiere pararle los pies alegando el peligro que conlleva su figura, pero también movido por una venganza personal e intenciones oscuras que no ayudan a aportarle credibilidad. A medida que avanza la historia, Superman se ve superado por la presión de lo que el título de Salvador supone, el poner en peligro a sus seres queridos y entorno cercano, y esa lucha particular consigo mismo para no rendirse y continuar con su labor, por la cual se ve superado en más de una ocasión, decidiendo desaparecer para poner en orden sus ideas, motivaciones e intenciones, ya que al haberse criado y educado en un entorno humano, su condición no le libra de tener que enfrentarse a los problemas personales, con el añadido del peso de su responsabilidad adquirida sobre sus hombros. Como brújula moral tiene la figura de su padre, y también a Lois Lane. Ambos funcionan como apoyo, pero también son una forma de aclarar las ideas del personaje, para que no pierda el rumbo y vuelva a encontrarse en los momentos en los que se sienta perdido. En cuanto a superhéroes movidos por la venganza, podemos encontrarnos con Spider-Man y con Batman, entre otros, aunque me centraré en este último por considerarlo más interesante en cuanto a connotaciones e influencias se refiere. En Batman nos encontramos con un héroe atípico, movido por la venganza y auspiciado por la noche como terreno para su actuación. Al sentirse impotente y perdido por el asesinato de sus padres ante sus ojos y encontrarse a sí mismo en la motivación de dar caza a ese asesino, Batman se ve inmerso en una lucha personal por acabar con el crimen en su ciudad, Gotham City, volviéndose un justiciero que actuará al margen de la ley, siguiendo sus propias reglas morales. Deshaciéndose de toda filosofía utilitarista, Batman actúa bordeando la ley, basándose en una ineficacia e ineptitud general de los cuerpos de seguridad, debido a que la corrupción está inyectada en cada arteria estructural de su ciudad. Cuenta con el comisario Gordon como brújula moral, que tiene el objetivo de pararle los pies cuando todo comienza a salirse de su control. Digamos que le reenfoca hacia una mejor solución, mientras que otra de sus brújulas morales, Alfred, le pone ciertos dilemas sobre la mesa sin apenas cuestionarle, simplemente dejándolos caer, para que él mismo se dé cuenta de que puede estar incidiendo en un error, y de que a veces es necesario despejarse para poder ver las cosas con una mayor claridad. Este héroe siempre ha sido bastante oscuro, quizá más con el paso de los años, además de que su condición completamente humana nos recuerda que pese a toda la tecnología que dispone su traje y sus artilugios, sigue siendo humano y uno especialmente frágil emocionalmente hablando, y por qué no decirlo, algo shakespeariano, con una ligera inspiración del personaje de Hamlet. De esta forma se incluyen varios vértices que influyen en las decisiones de este héroe, que actúa de una forma demasiado pasional en ocasiones y que no controla completamente sus impulsos, pese a haber sido entrenado para ello. Siempre es interesante inspeccionar este personaje, y todo lo que lo hace interesante y da multitud de opciones a la hora de enfocarlo.
Como último ejemplo me gustaría hablar de Watchmen, de su fuerte componente social y su irrupción con un realismo sucio y héroes tremendamente ambiguos. Watchmen hizo una revisión completa de los mundos de superhéroes, llegando a mostrar la peor cara del ser humano y los propios conflictos internos de estos vigilantes, pero todo ello bajo un fondo mayor. Who watches the Watchmen? ¿Quién vigila a los vigilantes? Con un aire detectivesco y a la vez dramático, Watchmen expone todas las costuras sociales del momento, poniendo en tela de juicio la moralidad, las actitudes unipersonales y lo que mueve a los mismos, además de introducir un conflicto bélico real como telón de fondo, y una sociedad casi en plena transición. Los marcados caracteres de los personajes fomentan el choque entre ellos y la discordancia en muchos puntos del discurso principal, lo que añade profundidad a cada uno de estos y sus historias, restando pureza a sus intenciones. Hay inspiraciones claras en otros personajes del mundo del cómic que difuminan la figura en la que se inspiran para dar una vuelta de tuerca a esas historias arquetípicas e introducirlos en un contexto diferente y quizá más complejo en cuanto a matices. Las historias de superhéroes se han convertido en todo un referente de la cultura pop. Han evolucionado desde formas sencillas a formas mucho más complejas que tratan desde problemas sociales a dualidades morales, además de pasar por todo un periplo personal del héroe. Hasta aquí llega este vídeo. Podéis dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos sobre cine, series y videojuegos. Si os gusta, suscribíos. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.